Ahí estamos. Bueno, arrancamos. La clase es Pentateuco. Arrancamos directamente con la clase y después que termine la clase de hoy, les voy a comentar un poco cómo es el tema del programa y eso. La idea es que es de 8. Yo siempre empiezo puntual, ya creo que muchos me conocen. Esta es la primera vez que arranco tan lejos de la puntualidad, pero bueno, es porque justo se cortó la luz. Había empezado a mandar mensaje de vamos a tener que suspender la clase porque si no tenemos luz, no tenemos la compu, no tengo las presentaciones, nada. Y justo estaba escribiendo y bueno, se pudo, se pudo conectar, pero bueno, tardé porque tuve que armar abrir otra vez los PowerPoint. Perfecto, esto los chicos acá. Bien, este es Pentateuco clase 1. ¿Sí? Pentateuco, si decimos Pentateuco, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Saben qué es? Los cinco primeros libros de la Biblia. Exactamente, los 5 primeros libros. Penta quiere decir 5, ¿sí? Sí. Pentateuco quiere decir cinco libros o 5 tomos, ¿sí? 5 rollos sería. Eh, los 5 primeros libros de la Biblia, que es nuestra Biblia cristiana, pero también es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento. Lo que nosotros consideramos Antiguo Testamento, sobre todo para los evangélicos, ¿no? Porque a veces cuando decimos nosotros los cristianos, eh, los católicos también tienen, digamos, casi igual la Biblia, entre comillas, que es el Nuevo Testamento igual, pero el Antiguo Testamento tienen unos libros que no están en la Biblia hebrea. Estos libros que se agregan, uno que se llama Macabeo, Judith, eh, Los apócrifos. Sabiduría. ¿Cómo? Los apócrifos. Exactamente, serían los Los apócrifos. libros ¿Por qué que apócrifos? Porque los judíos no la consideran no parte se de han la Biblia. reconocido. Claro, en la Reforma Protestante de Martín Mm. Lutero, lo que buscaba, dentro de todo un movimiento que tiene que ver con el Renacimiento, volver a las fuentes, volver a los antiguos escritos en la poesía, ¿no? Volver a leer Homero, la Ilíada, buscar los textos griegos, ¿no? Todo un movimiento cultural. Dentro del cristianismo también se buscó volver a los textos originales y se encontraron con que los judíos, la Biblia hebrea judía, no tenía algunos libros, entonces lo que se hicieron fue decir, bueno, nosotros nos vamos a regir por la Biblia judía. Ese es nuestro Antiguo Testamento, que el autor que vamos a seguir ahora, yo les voy a pasar el PDF entre esta semana, entre mañana y pasa mañana. Mañana les voy a mandar el libro que vamos a estar trabajando, se los voy a mandar en PDF. Es de Pablo Andiñach, que se llama El Dios que está. Yo les paso todo el libro, no lo vamos a llegar a leer todo el libro, vamos a leer algunos capítulos esenciales. Pero él lo que dice, me parece algo re interesante, que el título Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos hace por ahí creer que al ser antiguo tiende a desaparecer, como dice ahí en el libro de Hebreos, ¿sí? Pero en el libro de Hebreos dice, ¿cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto era el que estaba escrito en tablas y el nuevo pacto es el que voy a escribir en los corazones. Ujú. No dice el antiguo pacto es el que, esta colección de libros es el antiguo pacto y esta otra colección va a ser el nuevo pacto. No, lo que dice es que la diferencia va a ser hasta dónde van a llegar, cómo nos van a impactar a nosotros la palabra de Dios. No va a estar escrito en piedra, sino que va a estar escrito en nuestros corazones. Entonces, un poco, va a decir acá el autor, un poco el título Antiguo Testamento nos da la sensación de que no tiene validez. Y claro que algunas cosas no tienen validez porque el Señor las modificó, el Señor Jesús, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda la Biblia, que todo el Antiguo Testamento perdió vigencia. Eso para nada quiere decir eso. Bien, vamos a la Biblia hebrea. ¿Vino alguien más? Me parece, porque ahora somos 5. María Rojas, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Bendiciones. Bienvenida. Bendiciones. Biblia hebrea. La Biblia hebrea, recién empezamos, María, porque empezamos un poquito tarde, así que esto es el principio, principio, principio.
La Biblia hebrea, los judíos la llaman Tanakh o Tanaj, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un apócrifo. La escritura hebrea no tiene vocales, o las vocales se le agregaron mucho después, que son esos puntitos. ¿Vieron que ahí dice Tanakh y hay unos símbolos con unos puntitos y unas rayitas? Los puntitos y las rayitas son las vocales y las otras letras son las consonantes. Esto se agregó allá por el 1000 y pico, 1200, una cosa así, las vocales. Es un idioma que no tiene vocales, ¿sí? Es solamente consonantes. La Tanakh es la T, la N y la K, que sería las letras se leen de atrás para adelante, acá en la Biblia, ¿no? ¿Por qué estas tres letras? T, N, K, es porque la T es de Torah, la ley, el Pentateuco, ¿sí? La N es de Nebihim y la K de Ketubim. La Torah es la ley, los Nebihim son los profetas y los Ketubim son los escritos. Son palabras hebreas, ¿sí? Pero quiere decir esto, la ley, los profetas, los escritos. Así la dividen los judíos a la Biblia. No vamos a ahondar mucho en esto, pero más o menos como para tener una idea, ¿qué papel tiene el Pentateuco dentro de la Biblia o de la tradición judía? La ley, la Torá, es el Pentateuco, tal cual como lo tenemos. Los 5 primeros libros, ¿sí? La palabra Pentateuco es una palabra griega que se puso mucho después. El nombre, los judíos lo llaman la Torá, o inclusive les dicen la ley cuando se traduce. Porque Torá quiere decir ley o mandamientos o una cosa por el estilo. Bien, los profetas son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Esto le llaman los profetas anteriores. Y después están los profetas posteriores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿no? Los que tenemos nosotros, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Estos serían todos los profetas. Y por último, están los escritos. Por último, en aparición temporal. Es decir, primero estuvo la ley, después se agregaron los profetas con el tiempo, y a lo último de todo, casi en la época de Jesús, se agregaron los Ketubim, los escritos. Hola, Abel, bienvenido. Estamos recién empezando. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Amén. Bien. Ahora, sobre el final de la clase, vamos a dar un pantallazo general de cómo vamos a estar llevando el estudio durante este año. Eso lo vamos a hacer al final, ¿sí? Bueno, tenemos la ley, los profetas y los escritos. Esa es la Tanakh o la Biblia hebrea. Vamos al Evangelio de Mateo. Dice Mateo 7:12, está hablando Jesús, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se está refiriendo a esto. Esto es la Torá y los Nebihim. ¿Por qué menciona esto Jesús? Vamos a seguir un poquito adelante. Ahora les digo. 11:13, Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice Jesús. Todos los profetas y la ley, todos los Nebihim y la Torá profetizaron hasta Juan. Mateo 22:40 dice, estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Sí? Lucas 24:44, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Volvemos para atrás, ¿eh? Cuando menciona los salmos, es esto, ¿por qué sabemos que los Ketubim se agregaron después? Bueno, uno de los indicios es cómo Jesús se refería a la Biblia hebrea. Él hablaba siempre de la ley y los profetas, porque estaba en composición. La Biblia se fue componiendo durante es un proceso que llevó muchos, decenas de años, siglos. ¿Sí? En la época de Jesús estaba bien sellado la ley y los profetas. Estaba bien claro que la ley y los profetas eran la Biblia. Y los escritos estaban todavía dando vuelta, ¿sí? No eran considerados en esa época todavía parte de la Biblia, pero sí ahí vemos a Jesús que cita los salmos, que es parte de los escritos. Es decir, que ya teníamos la ley,
tenemos los profetas, y ya empieza a dar vuelta a los escritos que son Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Empieza, Jesús ya lo empieza a mencionar, volvemos a donde estábamos, acá en Lucas 24:44, era necesario que todo esto se cumpliese porque está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, es una Biblia un poquito más completa que va mencionando el Señor. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Sí? ¿Bien? Dice, la ley y los profetas. Estaba muy establecido ya, muy conformado el Pentateuco y los profetas. ¿Está bien? Bueno, esta sería la especie de introducción de lo que sería la Biblia hebrea. Ahora vamos a ver un poquito, un pantallazo, cada libro del Pentateuco. ¿Sí? El Pentateuco es la ley. Tiene algo interesante la ley, no es solo que son los 5 primeros libros que se agrupan, ¿no? Porque decimos, yo agrupé 5, podría agrupar 6, podría agrupar 7, los 7 primeros. El tema de los 5 primeros libros tiene una característica fundamental que, primero, una cuestión temporal, es decir, que se reconoció dentro del pueblo judío, reconocieron primero a estos 5 libros como autoridad divina, como palabra de Dios indiscutible. Después se agregaron los profetas y después se agregaron los escritos. Pero además de esto, de esta cuestión temporal, hay una característica interesante, que es que todo el Antiguo Testamento hace referencia a la Torá. Todos los escritos, el resto de lo que serían los profetas y los escritos, hacen referencia a la Torá. Y no al revés, la Torá no hace referencia a los escritos, más allá por una cuestión temporal, tiene una cuestión de autoridad sobre el resto de la Biblia, una cuestión normativa. Se traza cómo va a ser, digamos, rige el resto de la Biblia, el Pentateuco. ¿Sí? El primer libro sabemos que es Génesis. El título en castellano, Génesis, significa origen. ¿Sí? Génesis es una palabra griega que se traduce de la palabra hebrea Toledot, que significa generaciones, orígenes, descendientes o historia. Este título fue dado al libro en la Septuaginta, que al pasar a la Vulgata, traducción latina traducción latina de la Septuaginta, LXX quiere decir Septuaginta, se tradujo por término latino Génesis. Perdón, yo dije griego y era latino, ahí me acabo de equivocar. Cada vez que aparece, cuando estamos estudiando, aparece LXX, se traduce como, o se lee Septuaginta. ¿Y por qué? Porque es una traducción, la primera traducción de la Biblia hebrea que se hizo al griego. Y se llama Septuaginta porque hay un mito que dice que eran 70 rabinos que hicieron la traducción. Por eso Septuaginta viene de 70. Y la letra latina, romana, LXX, es 70 en números romanos. Es un mito porque dice que eran 70 maestros, ¿cómo se dice? Rabinos, maestros judíos, que tenían una copia del Antiguo Testamento. Sí. Abel, tenés Ahí está. Mira, esto no lo aclaré antes. Esto lo aclaro ahora. Estén todos silenciados los micrófonos, pero yo no los estoy viendo a ustedes, porque estoy viendo la pantalla. ¿Sí? Así que cuando quieren acotar algo, decir algo, desmutéense y me interrumpen. No levanten la mano porque no lo veo, no me hagan señas porque no los veo. Se desmutean y me interrumpen. ¿Sí? Así lo vamos haciendo una charla. Mientras que no me interrumpan, yo sigo viaje. ¿Está bien? Así que siéntanse en la libertad de interrumpirme las veces que quieran. Bien. En que estábamos en la Septuaginta, y que dice que cada uno de los 70 rabinos tenía una versión en hebreo y que hicieron la traducción
por separado y sin conocerse, y sin tratarse entre sí, la traducción al griego, y que cuando compararon las 70 traducciones resultó que era exactamente igual, por lo tanto le adjudicaron un hecho milagroso a la traducción esta para que pueda ser aceptada, ¿sí? Por eso es algo medio de la mitología judía. En las escrituras hebreas, Génesis es el primer libro de la Torá, o la ley, y su título es simplemente la primera palabra compuesta del libro, que es Bereshit, que significa en el principio. Vieron que el Génesis arranca diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, la palabra, lo que nosotros decimos en el principio, 3 palabras, es una sola palabra hebrea que es Bereshit. Bereshit, Elohim, después dice Bereshit, es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? La primera palabra es Bereshit, por lo tanto, lo llamaban Bereshit al libro. Esto lo hacen con casi todos los libros. La primera palabra es el nombre del libro. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el autor del Génesis y del Pentateuco? Hay 2 versiones de la autoría. Ahora estamos viendo el Génesis, ¿no? Pero esto aplica a todo el Pentateuco. Si yo les digo quién es el autor del Pentateuco, ¿ustedes qué responden? ¿Quién es el autor? Más allá del Espíritu Santo, ¿no? El autor humano. Moisés, Moisés, claro, Moisés, exactamente. La tradición judía se lo adjudica a Moisés, ¿sí? De hecho, Jesús dice que de esto habló de mí, como vimos recién, ¿no? De esto habló de mí Moisés en la ley. Como diciendo, el que lo escribió es Moisés. ¿Sí? Esa es la tradición más antigua. La afirmación tradicional. Esta postura afirma que el libro de Génesis, como todo el Pentateuco, fue escrito por Moisés como parte de la revelación de Dios a su pueblo. Se reconoce que los acontecimientos en Génesis ocurrieron mucho antes del tiempo de Moisés, ¿no? La creación, mucho antes que Moisés, pero muchísimo, pero en la historia fueron transmitidas por descendientes de Abraham y conservadas por la comunidad en desarrollo constante y bajo la dirección de Dios. Moisés tomó todas estas historias e, inspirados por Dios, las integró al documento autoritativo que se iba a desarrollar conforme a la revelación divina, lo que más tarde fue la Torá o la ley. Esta es la afirmación tradicional. ¿En qué se basa esta postura? Estos son los fundamentos de por qué dice, bueno, sí. La aceptación del criterio de una autoridad profética para la validez canónica, es decir, que esté en el canon, de un documento religioso. La revelación de Dios ha sido siempre a través de un profeta escogido por Dios y encargado de comunicar el mensaje. De ahí la autoridad básica del Génesis y su autoridad normativa. Lo que dice, bueno, que siempre para que tenga una autoridad, para que tenga autoridad divina, bueno, debe ser algún profeta que lo haya escrito, ¿sí? No alguien desconocido. 2. Las muchas citas del Pentateuco donde se menciona que Dios habla directamente a Moisés y le ordena escribir o transmitir estas revelaciones como normativas para el pueblo. A ver si alguien puede buscar Éxodo 17:14 o otro Éxodo 24:4 y Números 33:1 y otro Deuteronomio 31:9. Si lo tienen, así compartimos estos textos. Si tienen a mano. Si no, lo busco yo. Acá. Vamos con Éxodo 17:14. Éxodo, vamos a la letra. Éxodo 17:14. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Es una orden de Dios a que ponga por escrito, ¿no? Moisés.
24:4, ¿alguien lo tiene? Dice así: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho. A la mañana siguiente madrugó, se levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró las 12 piedras, ¿no? Cuando establece el pacto. Y así todo, es decir, son muchos, ¿cómo se dice? Muchos pasajes donde dice que el Señor le manda a escribir. Si Génesis es parte de la unidad del Pentateuco, Moisés también es el autor, ¿no? Si vemos que estos 5 libros funcionan juntos como un solo conjunto, bueno, si damos por sentado que escribió el primer libro eh, Moisés, bueno, habrá escrito los 5. La afirmación judía tradicional que ha atribuido a Moisés la paternidad literaria y autoridad normativa de la ley. Es decir, que la tradición también lo podemos tomar como una evidencia que lo escribió Moisés. ¿Qué pasa? No tiene firma. Entonces, es tradición. Nosotros, eh, los evangélicos, no nos solemos guiar por la tradición. O por lo menos no tiene la autoridad que tiene lo que está escrito en la Biblia. ¿Está bien? Y como ningún libro de la Biblia tiene firma, salvo las cartas de Pablo, y las cartas de Pablo, las epístolas, la de Juan, la de... ¿Cuál otra tiene nombre? No sé. Bueno, vamos a suponer ahora no lo recuerdo, pero las epístolas de Pablo arranca diciendo Pablo a las tribus, a las iglesias que están en Galacia, ¿no? Supongo la de Gálatas. Arranca poniendo el sello, ¿sí? Se escribían así las cartas. Entonces, bueno, ese sí, bueno, está firmado, es Pablo el que lo escribe, no cabe duda. Después las mayorías son anónimas y para saber cuál es el autor tenemos la tradición. Y ya les digo, a nosotros mucho no nos gusta la tradición porque lo que pasa con la tradición es que a veces se le da más importancia a la tradición que lo que dice la Biblia. Entonces, mientras que no contradiga lo que dice la palabra, está bien. Ya cuando empieza a contradecir, ahí ya estamos en problemas. Esto, lo que leímos recién, la declaración de Jesús, quien menciona a Moisés como la autoridad de la ley. ¿Sí? Este es Moisés. Fíjense que en el monte de la transfiguración, no me acuerdo si está en una placa más adelante, qué significativo que no sé si recuerdan, que aparece Moisés y Elías. Elías. Son representantes de la ley y de los profetas. Es decir, que estos dos representaban un poco, ¿no? El gran profeta era Elías, ¿no? Dentro de los más queridos del pueblo de Israel, era Elías. Y Moisés era el autor del Pentateuco, por lo menos se lo consideraba así. Entonces, en el monte de la transfiguración, lo que vemos ahí es la autoridad bíblica de estos dos grandes personajes. ¿Sí? Digamos, se le puede dar una vueltita de rosca en ese sentido. Perfecto. La posición de la comunidad cristiana, que en su formación y decisión canónica aceptó sin cuestionamiento la autoridad de Moisés, ¿no? Cuando se forma la iglesia que recién se está formando, se consideraba a Moisés como autor de el Génesis. Y ahora viene lo que es la postura de la crítica histórica literaria, porque la palabra crítica a nosotros mucho no nos gusta, ¿no? Pero se llama crítica a un sistema de estudio. Se utilizó muchísimo en los años, no sé, más o menos desde el 60 hasta el entrado los 90, muchísimo auge tuvo en los 70 y 80, mucho más, el estudio histórico literario de la Biblia, que sirve como herramienta. Nosotros mucho en eso, si bien se puede considerar, mucho en eso no nos vamos a basar, pero sí es para tener en cuenta que si algunas cosas que dicen son coherentes, no estaría mal. Y la postura en este sentido tiene algunas cuestiones que hay que salvaguardar. Desde el surgimiento de la crítica histórico-literaria, se ha cuestionado la autoría tradicional de Moisés. Por lo general, la crítica actúa con ciertos postulados bien definidos que incluyen la dirección de sus conclusiones. Algunos de ellos son la necesidad de determinar las fuentes originales de un libro bíblico. ¿Sí? La forma de estudiar la Biblia de esta manera le da mucha importancia a quién escribió, ¿no? El componente humano.
la presunción de que los libros de la Biblia son básicamente compilaciones de tradiciones o documentos que tuvieron un largo proceso de desarrollo. Esto también es entendible, porque algunos preguntan, esto para la pregunta de los incrédulos, ¿quién escribió la Biblia, no? Para decir, bueno, alguien te está haciendo creer algo. Y la verdad es que el hecho de que no tenga un autor determinado es una respuesta, ¿sí? A la pregunta del incrédulo. Dice, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la verdad es que fueron tradiciones que se fueron dando de boca en boca por muchas generaciones y viendo que son ciertas. Cuando se ponen por escrito, ya estaba probada la palabra, ¿no? Vemos ahí en Deuteronomio que dice las bendiciones a la obediencia. Bueno, alguien te puede decir, bueno, pero ¿cómo sabes que el que escribió eso tenía razón? No, el que lo puso por escrito ya había recibido la tradición mucho tiempo, de muchas generaciones, y ya se había puesto en práctica. Ya se había comprobado, entre comillas, que es así, que el Señor bendice a la obediencia y que hay consecuencias para la desobediencia. Cuando se ponen por escrito, ya está probado, ¿no? Ya no hay que probar nada, ¿no? Y eso se fue dando de vía, de boca en boca, de generación en generación. Los padres enseñaban a sus hijos y así sucesivamente, hasta que se puso por escrito mucho tiempo después que se habían ido dando las tradiciones estas, porque inclusive, suponiendo que Moisés escribió gran parte, que seguro que escribió gran parte, ahora vamos a ver que evidentemente todo el Pentateuco no lo pudo haber escrito, pero gran parte sí. Bueno, él no vivió en la época de Adán y Eva, no vivió en la época de Abraham, sino que él lo recibió, ¿no? Es tradición de boca en boca. La canonicidad es por qué un libro es Biblia y por qué otro no, ¿no? Ese es el canon. ¿Por qué Génesis es Biblia y por qué, como vimos recién, los Macabeos no es Biblia? Bueno, no el hecho que pertenezca a la Biblia no depende de la determinación de un autor inspirado, van a decir los de la crítica histórica. Es decir, que si no lo escribió Moisés, no importa. Si lo escribió o no lo escribió Moisés, no importa. No es eso lo importante. ¿Sí? Porque lo que importa es que es inspirado por el Espíritu Santo, no si fue Moisés o no. Se menciona solo las posiciones de desarrollo reciente y que influyen en la interpretación bíblica actual. ¿Correcto? La otra es la hipótesis documentaria. Esta teoría, con sus variantes, sostiene que el Pentateuco es una colección de varios documentos, etc. La hipótesis documentaria es, bueno, había muchos escritos y alguien los compiló. No es que alguien escribió todo, sino que, bueno, habían varios documentos. Para el Génesis va a decir que hay tres documentos principales, uno llamado Yavista, el cual consistentemente se usa el vocablo hebreo Jehová. Por eso Yavista, Jehová o Yahvé, ¿no? Como nombre de Dios. Hay dos formas en que se menciona a Dios y no se mezclan. A veces se lo nombra Yahvé y a veces se lo nombra Elohim, ¿sí? Entonces por eso es una se le llama la tradición yavista y otra sería la tradición eloísta, ¿sí? Que es un segundo documento, el eloísta. Eso en hebreo, ¿sí? Para nosotros, a veces en la Reina Valera se lo menciona como Jehová y Elohim se suele traducir como Dios. Elohim quiere decir el Señor, ¿no? El Jehová o Yahvé, como vimos recién, para los judíos no había vocales. Así que algunos lo mencionan como Yahvé y estaría bien porque siguen siendo las mismas consonantes en hebreo. Y el tema es que para los judíos el nombre de Dios era innombrable. Entonces, cuando se escribe Jehová o Yahvé, se escriben cuatro letras, ¿no? Que la J, la W se traduce así, ¿no? La J, la W, la H, cuando lo veo, y la B. Se llama el tetragrama. Cuando estaban leyendo la Biblia los judíos, pero por cientos y cientos de años, venían leyendo. Cuando aparecían las cuatro letras que mencionaba Yahvé, guardaban silencio porque no se puede nombrar el nombre de Dios, por respeto, ¿no? Para los judíos. Entonces, se perdió la tradición de saber cómo era que se nombraba. Nosotros tenemos las cuatro consonantes
y técnicamente no sabemos cómo se nombraba, ¿sí? Una forma es Jehová, que según dice la mayoría, que esa es seguro que no, no que no hay que llamarlo a Dios así, sino que los judíos no lo nombraban así, porque Jehová lo que se hicieron fue mezclar las letras vocales de Elohim junto con la de Yahvé y lo que dio Jehová. Y la otra llamado el sacerdotal, que son lo que tiene que ver con Levítico, la parte cultica. Entonces lo que van a decir, esta hipótesis comentaria, es que hay tres corrientes. Una cuando se lo nombra Yahvé, otra cuando se lo nombra Elohim y otra cuando hay cuestiones de culto. Está bien para estudiarlo esto, pero la verdad es que si uno se mete en esto, es como que uno destripa la Biblia, ¿no? Porque es muy difícil que la palabra te toque en tu corazón si la estudiamos de esta manera. No es justamente para que te toque el corazón estudiarla de esta manera, sino que sirve más que nada, como dije recién, para cuando algún incrédulo hace algún tipo de preguntas, bueno, tener una respuesta, alguna respuesta. ¿Sí? No quedarnos callados y decir, no sé. Sino decir, bueno, esto es, tradicionalmente se hace así, pueden haber algún tipo de preguntas. Bueno, el Génesis se divide en dos grandes secciones. Se puede dividir para el estudio en dos grandes secciones, pero está muy clara. Una es del 1 al 11 y la otra es del 12 al 50. En otras clases sucesivas vamos a ver, vamos a ahondar un poquito en cada libro. Eh, ¿Qué pasa del 1 al 11? A ver si alguien sabe, se acuerda. O qué pasa en el capítulo 12, mejor dicho. ¿Qué pasa en el 12? Si se equivocan, no hay problema. Así no hablo tanto yo. O mejor, en capítulo 1, ¿de qué habla el Génesis? De la creación. Sí. Perfecto, de la creación. Ujú. A partir del capítulo 12 ya no está hablando de la creación. Empieza a hablar, le estoy dando tiempo a ver si alguno me interrumpe, pero nadie me interrumpe. A partir del capítulo 12 empieza a hablar de Abraham. Aparece en escena Abraham. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que del 1 al 11 es un relato universal. Es para todos los pueblos, para todas las naciones. Sí, la Biblia es para todos los pueblos y para todas las naciones, ¿eh? Eso lo aclara toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero del 1 al 11, el relato es general, ¿sí? No existe el judío en ese sentido, en el sentido que lo tenemos a partir del 12. ¿Por qué? Porque aparece la historia de la familia de Abraham, y empieza a formarse los clanes, que después en el libro siguiente, en Éxodo, estas familias vamos a ver cómo se transforman en el pueblo judío, en el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Entonces, lo interesante de la Biblia es esto, arranca del 1 al 11, general, todos. Fíjense que cuando habla de Adán y Eva, está mencionando a todos los seres humanos. Ninguno escapa de Adán y Eva. ¿Sí? O sea, en la carne, todos somos hijos de Adán y Eva. Ahora, no todos somos hijos de Abraham en la carne. Aclaro. Porque uno me va a decir, sí, porque él es el padre de la fe, entonces todos los que tenemos fe somos hijos de Abraham en el espíritu. Pero descendencia de la carne no todos tenemos de Abraham. ¿Alguno lo tendrá? Profe, por eso también dice de los gentiles a los judíos después en el Nuevo Testamento. Exactamente, sí, sí. Perfecto la acotación. En el Nuevo Testamento vemos que se invierte el orden. Arranca el Antiguo Testamento de lo general a lo particular de un pueblo. Como de lo general el Señor escoge un pueblo. Y en el Nuevo Testamento, de ese pueblo vuelve a lo general. De ese pueblo vuelve para todos. ¿Sí? Entonces vemos una coherencia en la Biblia del principio al final, que es arranca con todos, va a un pueblo, le enseña a ese pueblo, lo pastorea el Señor a ese pueblo, le manda profeta, palabra, todo. Una vez que consolida bien ese pueblo, bueno, ahora es para todos, ¿eh? Que es, como bien dijo Karina,
el gran problema que tuvieron los primeros cristianos era, ¿esto es para todos o es para los judíos nada más? ¿Es para los gentiles también? Bueno, y el Señor se lo tuvo que mostrar, se lo mostró a Pedro cuando tuvo esa visión, ¿no? El cerdo que desciende en un lienzo. Para nosotros es una pavada esa, ¿no? Decir, qué sé yo, un cerdo. Pero para los judíos el cerdo era algo inmundo, ¿no? Y el Señor le dice, come, mata y come, en la visión, ¿no? Le dice, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque después va a venir un gentil y lo que quiere el Señor es que no llame inmundo, como solían llamar los judíos, llamaban inmundo a los no judíos. ¿Sí? Entonces vemos cómo, eso por un lado, después al apóstol Pablo también le dio para que tenga guardia y ahorre, que es, bueno, general, bien, nos vamos a un pueblo a partir del capítulo 12, bien. Después que se conforma el pueblo, bueno, ahora esto va para todos. Esto es general, de hecho, ya está dentro de las promesas cuando Dios llama a Abraham, le dice, te bendeciré y serás de bendición, ¿no? Y que dice que él va, que su herencia va a llegar a todos los confines de la tierra. Es la herencia de Moisés es todo. ¿Sí? Por eso después vemos en el Nuevo Testamento que dice que todos los que tienen fe son hijos espirituales de Abraham. ¿Sí? Pero bueno, en esto es lo que se divide el Génesis, dos grandes secciones, 1 al 11, 12 al 50. Y lo que tiene el 1 al 11, esto lo vamos a ver en la clase que viene, tiene algo muy particular que es el tema de los relatos de la creación, porque está escrito en un lenguaje que nos cuesta entender. Aunque algunos tal vez no, la forma que está escrita no está de la misma manera escrito que el resto de la Biblia, ¿no? Tiene un lenguaje particular que lo vamos a ver la semana que viene. Bien, el Éxodo. El título Éxodo, para Israel, las primeras palabras del texto formaban el título de los libros canónicos, ¿no? Como vimos recién, la primera palabra en hebreo, ese era el nombre del título. Al segundo libro del Pentateuco lo designaron como, y estos son los nombres, ¿sí? Que es Webelet Shemot, y que a veces simplemente lo llamaban Shemot. ¿Sí? El libro empieza diciendo, estos son los nombres que salieron, ¿no? Eh, y se lo llamaba Shemot. ¿Sí? Bereshit el primero, Shemot el segundo, que es nombres. ¿Sí? Eh, el nombre Éxodo llegó por medio de la versión griega de la LXX, es decir, la Septuaginta, cerca de el 250 antes de Jesucristo, que usó el término éxodo, éxodos. ¿Sí? En la traducción de 19.1, en 19.1 habla de la salida de Israel de Egipto, en la palabra salida, en la Septuaginta se escribe éxodo, y entonces como era casi crucial o neurálgico la idea que salieron de la esclavitud, el salieron les pareció importante para ponerle al libro, como salieron, Éxodo. Consecuentemente se lo pusieron como título o tema principal porque correspondía adecuadamente al contenido de la primera parte narrativa del libro, porque esta es otra, el Éxodo, por un lado tenemos la salida, pero después que salieron ya no están saliendo más, ¿no? Entonces como que le queda un poco corto el título Éxodo porque después que están en el desierto ya no están saliendo, ya salieron. En la traducción al latín, la Vulgata, hecha por Jerónimo, la palabra exodus fue usada para salida y así el título fue transmitido a las versiones modernas. ¿Sí? Todos lo llamamos éxodo, está perfecto. Bueno, el contenido, si se aplicara estrictamente el significado del título del libro, terminaría con la llegada del pueblo al monte Sinaí, ¿no? Pues si decimos, bueno, si vamos a relatar el éxodo, bueno, es desde que están esclavos, salen, llegan al monte Sinaí. Pero el libro no termina ahí. El libro después está con el tema de los 40 años y con la preparación para entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Por un lado salieron, pero salieron para entrar. El libro es una continuación de la narración patriarcal de Génesis. ¿Sí? Continúa, es más, dice, aunque se ve la declinación del favor espiritual del pueblo, fervor espiritual del pueblo, todavía rigen las promesas hechas a Abraham y el propósito divino de redimir al mundo por medio de él, ¿no? De Abraham. En Éxodo se desarrolla el significado del pacto hecho con Abraham y renovado con Isaac y Jacob. Además se
demuestra el crecimiento de la familia patriarcal. Esto es en Génesis. ¿Dice en Éxodo o no? Ah, está bien, está bien. En Génesis, a partir del 12 al 50, vemos todo esto, ¿no? Abraham, el pacto, la promesa que se renueva con los hijos, que Jacob pelea con el ángel y etcétera, ¿no? Vemos toda esta historia. Y termina el Génesis con que entran a Egipto como diciendo, qué bendición entramos a Egipto. Qué bueno que nos dan la apertura, hay hambre en todo el mundo, pero esta familia no. Así termina. Y arranca el libro del Éxodo eh, con una frase muy chiquita, pero que conecta el Génesis con el Éxodo, que dice, sucedió que en Egipto, arranca así, ¿no? Diciendo, estoy parafraseando, sucedió que en Egipto vino un faraón que no conocía a José. Y entonces le empezó a agarrar miedo que el pueblo judío creciera mucho y, y terminara siendo más fuerte que los egipcios. Entonces dijeron, no, bueno, lo que vamos a hacer es que no se sigan reproduciendo y empezó a idear algún tipo de plan para destruir a los judíos. ¿Por qué? Porque no conocían a José. Arranca con el desconocimiento. Dice, antes de la época de la crítica moderna de la Biblia en general, se le daba a Moisés el honor de ser el autor humano del Pentateuco, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora. Hoy, a la luz de los estudios contemporáneos, algunos tienen reticencia para aseverar esto tan firmemente, pero sin embargo podemos hacer estas observaciones. Autor. ¿Fue Moisés? ¿No fue Moisés? Dice, el idioma y las costumbres encontradas en el Pentateuco no excluyen un periodo de composición en Egipto, ni lo prueban. Durante la época de Moisés, al escribir era posible, perdón, el escribir era posible para los hebreos. El monoteísmo de cierto tipo y por un corto periodo fue practicado en Egipto antes de Moisés. Existían detallados códigos legales semíticos. Cuando hablamos de semíticos, estamos hablando de los judíos, pero también de lo que sería el Islam, todo en aquella época. El semítico viene de los descendientes de Sem, ¿sí? Uno de los hijos de Adán, ¿sí? Que es todos esos pueblos de ese lugar. Bueno, existían otros códigos semíticos legales antes del periodo de Moisés, ¿sí? Del gran legislador hebraico. La influencia de Moisés, existen otros que implican que hubo que participaron en la formación del texto original del Pentateuco o por lo menos reflejan algo del proceso editorial de su transmisión. Para que haya un mensaje de entendimiento de la observación, conviene analizar los textos más sobresalientes. En primer lugar, el Pentateuco se encuentra en elementos posteriores a la época de Moisés. Lo que dicen es, bueno, ¿lo escribió Moisés? Bien. Ahora, hay cosas que pasaron después que Moisés. Entonces esto no lo pudo haber escrito Moisés. Estos son algunos de los detallecitos que es interesante tener porque ahora vamos a ver qué tipo de respuesta podemos dar a estas cuestiones. Esto sucedió después de Moisés, no lo pudo haber escrito Moisés. Se incluye el relato de la muerte y sepultura de Moisés. Esto seguro no lo escribió Moisés porque no pudo haber escrito o relatado su propia muerte. Se repite hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con la frase hasta el día de hoy, quiere decir que lo escribió alguien que vivió después que Moisés. Cuando dice, bueno, esto sucede hasta el día de hoy, no lo estaba escribiendo Moisés. Esa frase se indica que la época patriarcal era antes que, dice en Génesis 36-31, ¿no? La época patriarcal era antes que hubiese rey de los hijos de Israel. Pasaron 200 años entre Moisés y Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Dice en Génesis 36:1, dice eso, dice, bueno, esto ocurrió antes que hubieran reyes en Israel. Bueno, el que escribió eso tiene que haber sabido que habían reyes en Israel, ¿no? Por lo menos son frases que se fueron agregando posterior. Por eso el tema de la autoría, lo que se cree la mayoría, lo que se cree hoy en día, es que Moisés habrá escrito gran parte y tuvo algún que otro agregado de algún escriba posterior. Bueno, dice, hay cuestiones que no parece que Moisés le haya escrito. Miren Éxodo 11:3. Se encuentra que Moisés era considerado como un gran hombre en la tierra, tanto a los ojos de los servidores del faraón como a los ojos del pueblo, ¿no? Dice que
era considerado un gran hombre, tanto para los egipcios como para los judíos. Bueno, lo que dice acá, los que suponen que Moisés no lo escribió, dice, bueno, Moisés no pudo haber escrito eso. Una persona sensible al espíritu, ¿no? Que está con las cosas de Dios, le daría un poco de pudor escribir también de sí mismo, ¿no? Era el más grande de todos. Bueno, y eso no lo va a escribir el mismo Moisés. Se supone, ¿no? En Números 12:3 se agrega que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Bueno, es un elogio. No queda para que Moisés lo haya escrito, ¿no? Más bien, tal vez lo haya escrito otra persona que lo conocía. En Deuteronomio 34:10, 10 y 11, se escribe: Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien Jehová conociera cara a cara. Nadie fue como él. Este texto es probable que Moisés no lo haya escrito, ¿no? Porque si no, nos daría la impresión de que se estaba haciendo autobombo. Es como que a nosotros nos choca la idea que Moisés hable tan bien de sí mismo. No se duda de los informes de las virtudes indicadas acerca de la persona y obra de Moisés. Sin embargo, es válido levantar la siguiente pregunta: ¿fueron hechas estas evaluaciones por Moisés acerca de sí mismo u otra persona acerca de él? ¿No? La pregunta es decir, bueno, ¿esto escribió Moisés de sí mismo? Bueno, podemos ponerlo en duda. No estamos dudando de la palabra de Dios, como bien dice acá. No estamos dudando que era el más manso de la tierra, o que era el mejor de todos los profetas, o que el faraón de Egipto lo tenía. Eso seguro que sí. Lo que estamos dudando es si Moisés escribió de sí mismo eso. Levítico, el libro que está en el medio, el nombre del libro, el libro del tercer libro del Pentateuco, es Levítico. El nombre Levítico viene de la Septuaginta, la traducción hebrea al griego, lo que vimos recién, y fue adoptada por la Vulgata, la traducción latina. Fue escogido por el contenido del nombre, leyes relacionado con Leví, la tribu de Leví, porque era la tribu sacerdotal. Recuerden que la tribu de Leví fue la tribu que no recibió herencia dentro de la repartición de las tierras. ¿Por qué no recibió herencia? Porque ellos la herencia era todo, y fueron los encargados de las cosas santas y sagradas del Señor. Era una tribu sacerdotal. En el templo de Jerusalén, hasta la destrucción en el año 70, digamos, desde que se construyó por Salomón hasta el que se destruyó por los romanos, los sacerdotes, no todos, porque hubieron algunas excepciones, pero el 90% eran de la tribu de Leví, ¿sí? Era un libro sacerdotal. Y como el libro en cuestión habla mucho de las leyes, del tema sacerdotales, que inclusive a nosotros nos cuesta leerlo. Digo, nos cuesta leerlo porque hay tantas cuestiones detalladas de los sacrificios que habían que hacerse, cómo tenían que hacerse, etcétera. Cuestiones muy rituales, porque era un libro donde el mayor contenido era de orden sacerdotal, o sea, el sacerdote judío. La Biblia hebrea utiliza el nombre Vayikra, que es y llamó para este libro. Esta es la primera palabra hebrea del libro, ¿no? Y llamó Dios, por eso se llama Vayikra para los judíos. Avanzamos. El nombre levítico perjudica el entendimiento del libro para muchos cristianos porque creen que tienen que ver con una religión legalista, sin propósito e interés para nosotros. El nombre y llamó es un título apropiado, esto lo dice Andiñach, apropiado para el libro, porque hace hincapié en que las palabras que en este fueron dadas por Moisés a Jehová. Es importante reconocer que casi todos los capítulos contienen esta frase: y Jehová habló a Moisés. Bueno, la frase y Jehová habló a Moisés puede traducirse también como y Jehová llamó a Moisés, ¿sí? Cuando se escribe en hebreo, la misma palabra, que sería Vayikra, puede traducirse como habló o llamó. ¿Y por qué dice que el nombre, dice acá el autor, el nombre hebreo tendría otro significado para entenderlo? Porque tiene que ver con el llamado de Dios y con que Dios habla, ¿no? Vayikra es habla, llama, el Señor busca conectar, ¿no? Todo el tiempo, y es algo que se repite mucho en el libro Levítico. Y como dice, bueno, para nosotros el mismo título Levítico nos resulta algo, salvo para los levitas, ¿no? Digamos que sería hoy por hoy, no los descendientes de Leví, sino los que tienen el ministerio de la música dentro de la iglesia.
El resto le parece como lejano, ¿no? El mismo título ya aleja un poquito. Los hebreos llaman el libro Levítico el tercero de los libros de Moisés. Es decir, que creían que Moisés escribió todo el Pentateuco, ¿no? Porque decía el tercero de los libros de Moisés. Los eruditos del Antiguo Testamento han aceptado la idea del desarrollo del Pentateuco con varias fuentes. Lo mismo que vimos recién con Génesis. Lo interesante de la visión judía es que vieron que nosotros cuando hacemos una presentación o vamos a dar una charla o un sermón, ¿no? O, una predicación, buscamos que el momento más importante esté en el final. Esto es re cultural nuestro, que la parte más importante la dejamos para el final, porque es como ponerle el acento a lo que queremos decir en el final, ¿no? Hacemos todo un desarrollo que va llevando a una conclusión y en el final damos la conclusión o el mensaje final, lo que queremos decir en verdad, ¿no? Esto es muy cultural nuestro, de este occidente del siglo XXI, siglo XX también. Pero para los judíos de esta época, el énfasis no lo ponían en el final, sino que lo ponían en el medio. Cuando algo o una frase, o mejor dicho, cuando algo se compone de 5 partes, la que está en el medio es la más importante. Por eso lo que van a decir acá los que estudian el tema es que todo el Pentateuco, toda la Torá, toda la ley, el foco está en el Levítico. El foco está en cómo Dios busca conectar con un pueblo que estaba desconectado. Porque todo lo que tiene que ver con el sacrificio, los sacrificios, etcétera, tiene que ver con conectar, ¿sí? Con conectar a su pueblo. Es decir, es el plan de salvación. Nosotros lo tenemos completo en Cristo. En esa época no estaba completo en Cristo. Entonces, si hay un pecado de muerte, el Señor da juntamente con la, la denuncia del pecado, cómo puede solucionar el problema. Nos da la solución junto con la reprensión. Nos dice, bueno, esto no lo podés hacer de ninguna manera. De hecho, leemos, ¿no? Que cuando vemos algunas cosas, dice, bueno, ciertamente morirá, dice. Esto en el Pentateuco un montón de veces se menciona. El que hace tal cosa morirá, ¿no? Tiene que ser apedreado, eso se ve muchísimo. Sin embargo, vemos que el sistema de reemplazo, decir, bueno, tiene que traer un cordero, sacrificarlo, ¿por qué? Bueno, es un reemplazo. En lugar que mueras vos, va a morir el cordero. Después eso se termina de desarrollar ese día en Cristo, que sabemos que Él ya murió una vez y para siempre, entró una vez y para siempre en el templo, se desarrolla en el final. Pero vemos que el libro de Levítico habla, el centro es cómo podemos nosotros ser salvos de nuestros pecados. Da la salida, es la salida. Pero ya digo, como nosotros ahora tenemos a Cristo, nos parece hasta cruel, ¿no? Pobre animal que tiene que ver, nos parece cruel, pero era la salida que el Señor daba en ese momento. Y esto lo podemos traducir en la actualidad a, bueno, no estás en un brete tan terrible, sino que tenés la salida juntamente con la prueba, dice la palabra. Bueno, vos estás en una prueba, el Señor se provee para que vos puedas salir airoso del problema. Bueno, la teoría de que el libro fue escrito en varios desarrollos tiene que ver con el periodo post-exílico y que fue escrito por la clase sacerdotal, los sacerdotes. Durante los siguientes años, esta teoría ha sido modificada muchas veces, pero hay quienes todavía la aceptan. ¿Sí? Esto por ahí un poco vamos a profundizar un poco más adelante. El libro de Números, que es el cuarto, título. Los judíos generalmente llaman al libro Bemidbar, es en el desierto. Palabras que aparecen en Números 1:1. Pasa lo mismo. No es la primera palabra, pero está dentro del primer versículo. Nuestro título viene de la Septuaginta, donde se tituló Aritmoi. ¿Vieron que en matemática se le llama aritmética? Es una palabra que deriva del griego aritmoi, que es números. La palabra aritmoi es números. Por los censos y por los datos numéricos presentados en el libro, ¿no? 1, 20, está lleno, 3, 14, 51, 4, capítulo 7, capítulo 26, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 31. Muchas veces hay muchos números. Entonces, en la Septuaginta tradujeron el libro como números,
¿sí? No Bemidbar, que sería en el desierto. Contenido, los números relatan el viaje de los, números, relata el hijo de los viajes de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida, ¿no? En el desierto. Además contiene varias leyes y reglas que tienen que ver con la organización de Israel como el punto santo, como el pueblo santo de Jehová. Las leyes enseñan cómo debe vivir Israel para seguir disfrutando de las bendiciones de Dios en su marcha hacia la tierra prometida, ¿no? Es el libro que más contiene el momento, la transición del desierto, ¿no? Cuando transitamos un desierto. Nosotros hoy, creo que la mayoría no transita un desierto físico, pero sí a veces pasa que tenemos algún tipo de desierto, le llamamos un desierto cuando nos cuesta oír la palabra de Dios, nos cuesta llegar a las promesas que el Señor nos hizo, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver un poco con esto. El llamar al desierto tiene que ver con esto, con el libro de Números, que es en el desierto. Ocurre todo como qué es lo que pasó en estos años de indecisión. Y la última es Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro, el último, y la conclusión de la Torá o de la ley, ¿no? También funciona en el canon como una introducción a la historia de Israel, que empieza con el libro de Josué y termina con el libro de Segunda Reyes. Porque después sí, lo que tenemos, lo interesante, es que el sexto libro es Josué, y desde Josué hasta Segunda Reyes tenemos una seguidilla histórica, ¿sí? Hay una coherencia histórica en los relatos. En la Biblia hebrea, el nombre del libro de Deuteronomio es Devarim. El nombre procede de las primeras palabras del libro, que es palabras, ¿sí? Estas son las palabras o palabras. Deuteronomio se originó con la traducción de la Septuaginta también. El traductor de la Septuaginta tradujo la frase, la tradujo de la frase copia de esta ley por esta segunda ley o Deuteronomio. En Deuteronomio, vamos para acá, Deuteronomio 17, vamos a la Biblia. Deuteronomio 17, 18. 17, 18. Dice así: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le haga una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Una copia del libro. Esta frase, una copia del libro, cuando se tradujo al griego, la palabra griego que pusieron, en lugar de una copia, pusieron Deuteronomio, que significa segunda copia, ¿sí? O segundo libro. Entonces se traduce como el segundo libro, pero es el quinto libro. Entonces a veces como que Deuteronomio no lo terminamos de enganchar porque se llama Deuteronomio. Si no está hablando, no es un segundo libro, no es que no sé, es el segundo pacto. No, no, no tiene nada que ver con esto, sino con que tomaron esa frase que puede traducirse de las dos maneras y quedó Deuteronomio como como nombre del libro este. Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio entró en el idioma español a través de la Vulgata, la versión latina de la Biblia, la cual sigue a la Septuaginta en la traducción del nombre. El libro del Deuteronomio no es una segunda ley, sino que es una reformulación de la ley y del pacto de Jehová que había establecido con Israel en el monte Sinaí. Aproximadamente la mitad de las leyes que aparecen en el Código de la Alianza en Éxodo 21-23 aparecen en Deuteronomio, aunque muchas veces aparecen como leyes reformuladas para satisfacer las necesidades sociales, religiosas de la comunidad ya establecidas en la tierra de Canaán. Lo que dice es que, bueno, sí, algunas leyes como que se reformulan lo que ya estaba en Éxodo, ¿no? Éxodo 20, los 10 mandamientos. Con el tiempo y con la maceración de los siglos, la palabra llegó a ser texto. Va a decir acá el autor muy poéticamente, y hoy lo tenemos frente a nosotros. La condición de ser registro, acá lo que está hablando es cómo la palabra de Dios pasa a ser escrita, ¿sí? Una palabra escrita. Dice, la condición de ser registro de una experiencia que se presenta como íntimamente ligada a los acontecimientos históricos hizo que a partir del siglo XVIII se concentrara el esfuerzo del estudio de las escrituras en rescatar y reconstruir la historia que le dio origen. Terminó reduciendo la interpretación de los textos
ha hecho historia, biología, botánica, geografía, etc. Esto tiene que ver con lo que dije al principio. Con el afán de estudiar la Biblia de una forma científica, entre comillas, se terminó buscando la parte histórica o biológica o botánica o geográfica de un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual, pero no espiritual a la vida. No, no es un libro que no tiene que ver con la realidad, espiritual en el sentido de separado de la realidad, sino que es un libro muy práctico y tiene lo que relata, no es ni historia, ni biología, ni botánica, ni geografía, sino que lo que relata es la relación de Dios con nosotros. Eso es lo que relata la Biblia. Entonces, tratar de estudiarla desde un punto de vista histórico es un error, porque no es el objetivo de la Biblia darnos datos históricos. Aunque sí hay datos históricos, no es lo relevante dentro de la Biblia. ¿Sí? Esto pasa muchísimo con los que han pretendido leer el Génesis, Génesis 1.1, esto lo vamos a ver en la clase que viene, desde un punto de vista histórico. Y nos peleamos con los evolucionistas que dicen, no, el hombre desciende de un ser en común con el mono, o el mono desciende de un ser en común con que tiene que ver con la evolución de las especies, etcétera. Y nosotros decimos, no, nos creó del barro porque está escrito en la Biblia que nos creó del barro. El punto, va a decir acá el autor, cosa que yo comparto, es que estamos encarando mal el tema. Lo que va a decir es, eh, no es un libro de historia, ni es un libro de biología, la Biblia. Entonces no deberíamos interpretar los datos como históricos o biológicos, sino que deberíamos interpretar lo que está escrito como cómo Dios se relaciona con nosotros. Es eso. Es un libro para creyentes, no para incrédulos. Si nosotros nos ponemos a fundamentar historia o biología con los incrédulos, yo les digo que yo soy una persona que me gusta mucho estudiar y para el que no me conoce, leo mucha historia, me gusta mucho estudiar todo, estudiar desde el punto de vista científico. Pero la Biblia no. No es así como hay que encarar la Biblia, porque para eso ya tenemos un montón de libros, ¿sí? De historia, de geografía, de lo que querramos. Tenemos un montón de libros. La Biblia no deberíamos encararla de esa manera, porque no es una Biblia que nos viene a solucionar ese problema. El problema de cómo se construyó la Torre de Babel, etcétera. Acá dice la arqueología. Cuanto más avanza el saber arqueológico, más se descubre nuestra ignorancia sobre el vínculo entre relato y la historia que se construye a partir de los objetos desenterrados y evaluados por esa disciplina. La creación del cosmos en 6 días. El diluvio universal. Estos son temas que suelen ser conflictivos cuando hablamos con algún incrédulo. Y cuando hablamos con algún incrédulo no me refiero a, bueno, yo voy a hablar con no sé, el filósofo más importante del mundo hoy. No, eso cuando hablamos con nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, y nos plantea cosas como el diluvio universal. Este es un planteo muy típico. Es diluvio universal. ¿De dónde salió tanta agua para tapar toda la tierra? ¿No? O el arca de Noé, los peces entraron al arca de Noé y no eran peces. Las palomas sabemos que no, porque de hecho volaban, o los cuervos, ¿no? El maná que caía del cielo. ¿Qué dato histórico puede haber del maná? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos qué pasó. Solamente nos relata cómo el Señor provee en el desierto. No sabemos exactamente qué es lo que pasó. El sol se detiene en Gabaón. Esto es un relato que cuando estaba luchando Josué, que estaban ganando, era cuando Moisés tenía las manos, etcétera, y da la orden, Josué, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón, dice, y el sol se detuvo 12 horas. Y entonces algunos cristianos con buenas intenciones, pretenden encontrar esas 12 o 24 horas que faltan en el cosmos. Y no es un libro de cosmos, es un libro de fe. Cómo él da la orden al sol y el sol le obedece. Es una palabra de fe.
no es una palabra cosmológica. Nos metemos en terrenos donde nos vamos a tropezar seguro, ¿no? Esa es la impresión. La longevidad de los patriarcas, vieron que los patriarcas uno vivió 900 años, otro 600, etcétera. Matusalén es el que más vivió. Bueno, hay que ver cómo se contaban los años, hay que ver qué tipo de alimentación tenían, tal vez sí, tal vez no, vivieron esa cantidad de años. No es lo que está explicando el texto, ¿no? Digo, esto es la respuesta al incrédulo. ¿Cómo va a vivir tanto? Bueno, no es el tema. Es un tema para analizar sobre eh, lo que tiene que ver con una relación más directa con Dios. Porque la muerte entró a partir del pecado y en la medida que se va avanzando con los siglos, es como que el pecado va creciendo cada vez más y la vida se va acortando. Eso también es para detallarlo más exhaustivamente después. Bueno, la detención del Jordán, así como se abrió el Mar Rojo, también cuando van a entrar a la tierra prometida, entran de una manera milagrosa cuando Josué detiene el Jordán, de un lado ya no queda más nada, y del otro lado todo el Jordán, bueno, la vara que se transforma en serpiente y el fuego que no se consumía en la zarza, son cuestiones que si les analizamos desde el punto de vista científico, vamos a errar porque no es el motivo por el cual Dios nos da esta palabra. No es para eso, y mucho menos para que discutamos. El árbol del conocimiento del bien y del mal, en Génesis 2 se menciona que Dios prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La noción de un árbol con tal capacidad va más allá de la biología conocida. Lo que dice esto con un poco de ironía, el autor, esta frase la dice el autor tal cual como está, lo que dice es que, bueno, Dios prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nosotros vamos a estudiar el árbol como si fuera un árbol de botánica o un estudio botánico, estamos cerrando, porque hay que poner el énfasis en el conocimiento del bien y del mal, no en el árbol. Es irrelevante la parte de árbol, ¿no? Pero sí es muy relevante el tema de ¿cuál es el tema? ¿Por qué es el pecado inicial? Bueno, es tener conocimiento del bien y del mal más allá de lo que Dios nos da. Es tener conocimiento aparte de lo que Dios nos enseña. Ese sería el gran pecado. El autoabastecimiento de sabiduría, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una predicación, podemos ir por ese lado. Si vamos a hacer un estudio, podemos ir por ese lado porque es riquísimo para estudiar. Pero si vamos por el lado de se descubrió en tal lugar un árbol que podría haber sido, eso no tiene sentido, ¿sí? No nos lleva a ningún lado. Cosmovisión de Mesopotamia. Así era como los judíos entendían el mundo. Una tierra plana, así como está en el dibujo, que es una esfera, la tierra es plana, está dentro de un globo de aire rodeado de agua, el universo es todo agua. Esa es la cosmovisión que tenían, ¿no? Una burbuja de aire dentro de una inmensidad de agua. Por eso cuando los textos dicen, Señor, abrí las puertas del cielo y que caiga la lluvia, es porque se suponía que cuando llovía se abrían las puertas del cielo y caía la lluvia. Se abría y caía la lluvia. Volvemos al mismo caso. Nosotros no podemos ir a decirle a un meteorólogo que no es que la nube se comprime por la presión atmosférica, sino que es que se abren las puertas del cielo. Creo que esto nadie lo dice, esto es una exageración que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando dice, Señor, abrí las puertas del cielo y que caiga la lluvia, esa es una palabra profética y poética de David, eso está en un salmo, donde está hablando de las bendiciones de Dios, porque la lluvia significaba bendición, porque iba a haber cosecha y iban a estar mejor, así de sencillo. Nosotros ni siquiera vivimos de la cosecha. Así que a veces nosotros, la lluvia es un incordio, ¿no? Sin embargo, para esa época era lo esencial. Y ahora, ¿por qué Dios se comunica con nosotros con esta cosmovisión? De esta la Tierra, que la Tierra es una burbuja de aire, no un globo de tierra, ¿no? Sino que es una burbuja de aire. ¿Por qué? Porque se comunica de una manera que lo entiendan. Al pueblo al que se está dirigiendo, entendían hacia el mundo, entonces Dios les habla de tal manera que ese pueblo lo entienda.
no se comunica con nosotros de forma inentendible, sino que se comunica con nosotros de forma que lo podamos entender dentro de nuestra cosmovisión. Si nosotros entendemos esto de la geografía, Dios no le interesa modificar esa cosmovisión que uno tiene errada, porque no es un libro de geografía, porque no es eso lo que Dios quiere comunicar con nosotros, entablar con nosotros. Dios lo que quiere entablar con nosotros es que salgamos del pecado y que nos podamos volver a comunicar con Él, ¿sí? Nos da una salida al pecado. A ver cómo estamos de hora. ¿Esto es lo último o ya no? Sí, podemos leer esta última placa. La historia no debe ser el único criterio para leer el Antiguo Testamento. La sabiduría, muchos salmos y los textos legales no tienen un vínculo estrecho con la historia teológicamente hablando, ¿sí? No podemos fundamentar todo en la historia. Claro que hay textos que son importantes leer y que dentro de un contexto histórico los entenderíamos mejor, ¿sí? Está bueno para eso, para entender un poquito mejor qué quiso decir a ese pueblo que entendía esto de esta manera. Hay algunos textos con respecto a algunos, muchos incrédulos, que dudan de la existencia de Jesús, ya no de Dios, sino de Jesús, el que anduvo en la tierra. Y bueno, entonces ahí sí se puede recurrir a algún libro de historia, de, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I, que escribió muchos libros, y en él se menciona, por ejemplo, dicen varios textos, pero en uno dice que había un tal Cresto que andaba haciendo revueltas por ahí, dice, y después menciona que habían unos seguidores de este Cristo que decían que Jesús había resucitado. Es decir, que hay textos fuera de la Biblia de personas que no creían que Jesús era, él, Flavio Josefo no era cristiano ni mucho menos, él era judío, pero demuestran la existencia eh, del Jesús físico, ¿sí? Se puede demostrar con ese tipo de libros, hay varios, ¿sí? No es solo Flavio Josefo. Pero así no nos acercamos a la Biblia. Así podemos hacer un poco de historia, charlar, podrían ser cosas interesantes, pero eso no es la forma de acercarnos a la Biblia, ¿no? Buscando la historicidad de los hechos, aunque hayan sido históricos, ¿eh? Vamos a leer esto último, Salmo 114.3. Eh, Salmos. Ahí ya nos vamos a la parte de lo que sería eh, los escritos. Salmo 114.3. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás. Es una frase de un salmo. Bueno, si nosotros tomamos como que el mar huyó, más allá que si cuando Moisés puso la vara, el mar se abrió, el mar no vio nada. Al ver esto, el mar huyó. Lo que dice que tanto el dominio fue del Señor que el mar como que tuvo miedo y se volvió atrás, lo mismo que el Jordán. Bueno, esto es un recurso poético, ¿sí? No es que el mar ve. Esto, claro, ya sé que ninguno de ustedes cree en eso, pero es como para poner algún ejemplo, que la Biblia no está escrito en un idioma eh, técnico, ¿sí? No está escrito bajo esos parámetros, sino que está escrita con un montón de géneros. Voy a dejar de compartir. En la Biblia hay un montón de géneros literarios, ¿sí? Tenemos poesía, tenemos metáfora, tenemos comparaciones. Hay géneros literarios que han desaparecido por completo de nuestra forma de leer. Hay un género que es el género apocalíptico, que es con que se escribió una parte de Daniel y el libro de Apocalipsis. Bueno, es un género literario, ¿sí? Es una forma de escribir muy, muy divulgada en esa época, que nosotros ya no escribimos más así, entonces cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo porque nos parece raro.
¿no? Cuando uno se acerca por primera vez al libro, después ya nos acostumbramos y bueno, salteamos esa primera parte de choque cultural, ¿no? Porque ya no escribimos más así. Ahora, cuando leemos los salmos, el género poesía es algo que lo usamos todo el tiempo, entonces nos acercamos de una forma más simple, más fácil. ¿Entendemos? Ah, esto es una poesía. Cuando dice el mar lo vio y huyó, yo sé que el mar no vio ni huyó de nada, porque es una poesía. Lo estoy leyendo y lo entiendo perfectamente, porque es un género que todavía usamos. Y después hay muchos otros géneros que ya no usamos más, y entonces si lo tomamos como si fuera un periódico o un libro de divulgación científica, no lo estamos interpretando de la forma en que el que lo leyó por primera vez lo interpretaba o el que lo escribió lo interpretaba. ¿Sí? Eso es como para, sobre todo, el tema de los primeros libros de la Biblia, o la primera parte, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. ¿Sí? La clase va a ser de 8 a 9 y media. Ahora nos vamos a extender 5 o 10 minutitos más porque quiero contarles un poco cómo es el programa o si tienen alguna duda o algo que acotar. Perfecto. Perdón, profe, Sí, ¿vamos a sí, usar libro, algo de eso? sí. Ahora el libro se los voy a mandar. Es así. Hay distintas maneras. Hay una forma que tal vez les parezca más práctico o no. Tenemos la página web donde ustedes pueden hacer su usuario y ahí van a tener dentro de la parte personal y privada es los textos, ahí pueden subir la tarea, dentro de la página web, subir la tarea, y ahí yo les doy las devoluciones. El tema es que eso a veces se complica, y no todos están muy al tanto con eso. Entonces, además de eso, como opción, tenemos un grupo de WhatsApp, que creo que con eso están todos un poco más cómodos. Que es el grupo de WhatsApp, yo los voy a agregar, los que quieran participar. Esta es la primera clase, como para que vean. En el grupo de WhatsApp subo el libro, es un libro que lo vamos viendo, un libro por materia. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar qué materias van a ver durante el año. Y bueno, ahí está el libro en PDF, lo bajan, lo ven y este, pueden acceder a eso sin ningún tipo de problema. Hay trabajos prácticos y un examen final que eso me lo mandan. Lo mismo, yo quiero hacerlo de la forma más sencilla para ustedes, que es o lo escriben en un Word y me lo mandan al WhatsApp, o lo escriben a mano, le sacan una foto y me lo mandan. Que sea legible nada más, legible. ¿Sí? Me lo mandan al WhatsApp, al número de Prosigue la Meta. ¿Sí? Entonces ahí lo corrijo y se los devuelvo por WhatsApp. Si no lo hacen por la página, lo hacemos por WhatsApp. ¿Sí? Esas son las dos maneras. Les muestro un poquito el programa de estudio y ya terminamos. Estos son 2, 3 hojitas. El programa de estudios está conformado por 8 materias de 8 encuentros semanales cada uno. ¿Sí? Una vez por semana, los jueves hasta ahora, tendremos siempre de 1 hora y media de duración, de 8 a 9 y media. Cada encuentro a través de la plataforma Zoom y o clases grabadas. ¿Qué quiere decir? Esta clase la estoy grabando, ya la voy a subir, la subo al grupo, ¿sí? Al grupo de WhatsApp, de los que decidan participar. ¿Sí? Sumando un total de 12 horas de cursada para cada materia y de 96 horas para todo el programa en total. Pero además hay un encuentro integral anual de 2 horas de duración, por lo que al terminar el programa, cada alumno contará con 100 horas de cursada y se le certificará como formador bíblico ministerial. ¿Lo puse? No, no lo puse. Es por la Cámara Argentina de Formación Profesional, ¿sí? Y por la OIEP, que es la Organización Internacional de Estudio Permanente. ¿Sí? Esas dos certificaciones tienen, que son los que certifican el programa. ¿Por qué agregamos? Porque eran primero solamente las 96 horas, pero tenía ahí en la Cámara Argentina, lo que me dijeron es que si hacíamos de 100 horas, el certificado tenía, en lugar de era de aprobación en lugar de cursada, no me acuerdo, era un poquito más el valor, me faltaban 4 horas nomás, entonces agregamos 2 horas, que es un encuentro algún sábado por año. ¿Sí?
Así que eso no va a ser mucho más carga, pero es un encuentro, una charla donde vamos a poner algunas cosas en común. Y no, lo interesante de estos encuentros es que nos vamos a reunir con los otros grupos que están los otros días, ¿sí? Porque va a ser un día aparte donde podamos estar todos, además nos conocemos un poquito todos. Formación bíblica ministerial es el certificado. Cada materia tiene asignada alrededor de 120 páginas de lectura obligatoria, ¿sí? Más o menos, 120 páginas. La realidad es que yo no voy a estar mirando o diciendo, tomando examen sobre las 120 páginas, pero sí, si la leen de antemano, pueden surgir las dudas un poco mejor que ahora, ¿no? Que si, como en esta primera clase siempre pasa eso. Bueno, yo me entero por primera vez esto y cuesta mucho que surja alguna duda, pero si yo leo con anticipación, más o menos serán unas 20 hojas por semana, no mucho más que eso. Eh, Ahí, por ahí surgen más las dudas y ya vienen con alguna pregunta hecha. Al completar todas las asignaturas del curso, cada estudiante habrá leído aproximadamente 1000 páginas, proveniente de más de 20 autores reconocidos en el campo teológico y académico, ¿sí? La idea es que los autores que veamos eh, son todos de reconocimiento internacional, no son paracaidistas, digamos. Yo soy, esto siempre me dicen que, que lo diga. Yo soy orientador superior en teología, recibido por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, y además soy licenciado en teología y estoy haciendo la maestría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este dato no es por chapear, sino que estoy en contacto permanente con no solo los reconocidos históricamente, los textos de reconocimiento histórico, sino más que nada con lo nuevo, con lo que va saliendo ahora. El autor que estamos leyendo ahora, que vamos a leer o que les voy a dar, me parece excelente, por eso es que lo elegimos, pero además es actual, es un autor, es argentino. Este es el único, de todos los autores que vemos, el único argentino es pero es un profesor del seminario, en un seminario en Estados Unidos, vive allá, a veces viene acá, yo tuve el gusto de conocerlo, de estudiar con él, la maestría la estoy haciendo con él, uno de los cursos. Es una persona muy accesible, muy simple, y bueno, le pedí el tema del PDF. La mayoría de los textos son de difusión libre. Este en particular no dice difusión libre, pero yo le pregunté a él cómo podía hacer, y él me dijo, mira, los libros son carísimos. Él me mandó el PDF. Dice, esto dalo así, dice, porque es imposible comprar el libro. eh, Él lo vende más que nada en Europa y qué sé yo. Dice, acá en Argentina son imposibles de comprar y nada, nos da todo así, vía libre. Al terminar cada materia, se programa un examen escrito final para los estudiantes que hayan logrado una asistencia presencial a través de Zoom de más del 70%. ¿Sí? Un examen final. Examen final es un trabajo con todo lo que estuvimos viendo. Algo escrito va a ser sencillo para los que participaron. Para aquellos que no alcancen este porcentaje, pero que hayan participado mediante la visualización de las grabaciones de las clases, se requiere, además del examen escrito, la realización de un examen oral al finalizar la materia. ¿Sí? El examen oral es, nos comunicamos por Zoom y charlamos, tenemos una charla de 20 minutos sobre la materia, lo que estuvimos viendo. Esto se lleva a cabo para garantizar de manera rigurosa la comprensión de las lecturas asignadas y el contenido de las clases dictadas. ¿Sí? Materias del programa son estas: interpretación bíblica, servicio cristiano, Pentateuco, en la que arrancamos nosotros ahora, cristianos postmodernos, Nuevo Testamento, liderazgo, Jerusalén en tiempos de Jesús, convivencia y compromiso en la iglesia. Estas 8 materias son cíclicas, ¿sí? Nosotros este año arrancamos con Pentateuco. La materia que sigue dentro de 2 meses va a ser cristianos postmodernos, la que va a seguir es Nuevo Testamento y la última de este año va a ser liderazgo. Terminaríamos el 28 de noviembre, ¿sí? Las vacaciones de invierno son las 2 últimas de julio, en esas no tendremos clases, las 2 últimas semanas, y el año que viene arrancaríamos con Jerusalén en tiempo de Jesús, después convivencia y compromiso en la iglesia, interpretación bíblica y servicio cristiano al final del año que viene. Y con eso completaríamos las 8 materias. Con respecto a las cuotas, el costo mensual, la cuota del 2024 va a ser de 9.000 pesos. La idea lo vengo haciendo todos los años.
no sabemos económicamente cómo va a venir este año, pero el compromiso es, parece un poco alto al principio, pero va a ser la misma cuota hasta diciembre. ¿Sí? No varía, porque si no la otra era poner un poco más barato ahora y después ir subiéndola, pero medio engorrosa. Así que la cuota es fija de ahora hasta diciembre. Las certificaciones de la Cámara y de la OIEP tienen un costo de 6.000 pesos, porque eso es algo que ellos nos lo dan, ¿no? Es el costo es dentro de 2 años. La primera clase gratis es esta. Los matrimonios pagan 15.000 en lugar de 18.000. Grupos de 5 personas pagan 4 solamente. Y después, cada 10 inscripciones se libera una beca. Cada 10 personas inscriptas en el programa, tenemos a disposición una beca. Una beca, es decir, todo ese año, la persona que lo solicita no pagaría nada. La beca la pueden solicitar cuando les parece. Pasa que no siempre podemos darla porque eh, parece que no, pero hay un montón de gastos que tenemos detrás de esto, que es, por ejemplo, el Zoom, las páginas, bueno, esto está todo, se factura esto, ¿no? Cuando pagan la inscripción, la matrícula, la- el, el- hacemos una factura legal, ¿no? Eso por un lado, después, no sé, bueno, la página web, etcétera. Los gastos, y son en dólares encima los gastos, entonces cada vez que pagamos, cada vez es un poco más caro, más los impuestos y qué sé yo. Así que bueno, la idea es esa, si les parece y están de acuerdo y les parece viable, se comunican, después yo les paso cómo pueden hacer el pago, se los paso aparte, o si alguno ya lo tiene lo puede hacer. Y si alguno dice, mira, este año me resulta imposible, dígamelo. La idea, el nombre es prosigue a la meta, porque la idea es no detenerse y mucho menos por estas cuestiones, sino seguir, ¿no? Entonces lo vamos viendo, ¿sí? Yo no quiero que ninguno deje porque no pueda pagar, ¿sí? Esto yo lo hablo siempre en la primera clase para hacerlo lo más claro posible, porque es un tema que hay que hablar. Eh, Así que bueno, es así. Yo voy a armar el grupo de WhatsApp. En la medida que vayan diciendo, sí, está bien, lo voy a hacer, los vamos agregando al grupo. A veces ha pasado, varias veces, que hay un grupo que no termina de funcionar, tiene la primera clase y por distintos motivos dice no, o no le gusta la clase, o le parece muy caro, o dice no, yo quiero hacer gratis solamente, o todos piden beca, que puede ser, y si bueno, no tenemos cómo sostenerlo, entonces bueno, ese grupo no termina de funcionar, ¿sí? Ese es el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, ¿alguien que nos quiera despedir en oración? Que se anime. Esperen que cierro, dejo de grabar.